Dios les bendiga, hermanos. Amén. 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 Es un privilegio para mí estar hoy delante de ustedes para compartirles el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta serie, pues hoy es la última prédica de esta serie, miniserie llamada Sed Santo. Y no por el hecho de tener 3 mensajes o 3 prédicas es la menos importante, sino de hecho es una de las más importantes. Así que le animo a que me acompañe en oración para que el Señor sea dirigiéndonos en este tiempo. Amén. Gracias te damos, Padre, por esta mañana. Queremos pedirte, Dios, que hables a nuestro corazón, habla a nuestra mente. Padre, no permitas que nos distraigamos, sino que estemos atentos a tu voz, a lo que tú tienes para enseñarnos en este día, Señor. Gracias por tu paciencia, porque un día más nos has dado para estar acá, para que juntos como hermanos, como iglesia, podamos escuchar de ti y podamos aprender y ponerlo en práctica a lo largo de nuestros días, Señor. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Gloria al Señor. Quiero comenzar recordando un poco que en esta serie, Sed Santos, hemos estado viendo ya 2 mensajes. ¿Se acuerdan los nombres de los mensajes? Si usted no ha podido asistir, usted puede ver los mensajes en YouTube, que ya están subidos. La primera prédica fue Santos en Cristo, y se hizo énfasis en que no se trata de nuestras fuerzas para llegar a ser santos, no se trata de lo que yo pudiese hacer, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz por usted y por mí. Y que Dios en su misericordia nos ha dado de aquella santidad que lo caracteriza a Él. En el segundo mensaje vimos acerca de viviendo en santidad y cómo esto no se trata de un solo momento o una sola época de la vida en la cual yo puse mi fe en Cristo y hasta ahí quedó mi santidad. No, sino que es algo progresivo, es algo que debo de día a día seguir perseverando hasta cuando Cristo regrese. Por eso el pastor Washington nos explicaba un poco y nos enseñaba acerca de estos 3 nombres que se le dan a estas etapas o procesos de la santidad, como usted puede verla ahí en la diapositiva. La primera se conoce como la santidad posicional, que es el hecho de algo inmediato, algo que cuando usted pone su fe en Cristo, Jesús, Dios, en su misericordia lo ve a usted como santo por la obra de Cristo en la cruz, no por sus méritos. Luego hablamos de la santidad progresiva, esa santidad en la cual día a día nosotros debemos de perseverar haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo lo que Él nos enseña en su palabra. Y el día de hoy vamos a estar viendo esa santidad completa. ¿Podremos llegar a ese estado, a esa santidad completa, totalmente santo, 100% santo, que ya no haya pecado en nosotros? ¿Podemos llegar a eso? Pues de eso vamos a estar hablando en esta mañana, porque Dios en su misericordia así lo promete. Quisiera que vayamos a las Escrituras, a Romanos, capítulo 5, versículo 8, con el primer punto de este mensaje que le he llamado cuerpo de muerte. Cuerpo de muerte. Romanos, capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tiene allí? La palabra del Señor nos dice que Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es necesario recordar que nosotros somos pecadores, que por causa del pecado usted y yo estamos separados totalmente de Dios y que por causa de esa condición no podemos llevar una relación estrecha con Dios. Todo lo contrario, la Biblia nos llama enemigos de Dios por causa del pecado. La Biblia nos llama hijos de desobediencia, hijos de ira por causa del pecado. Esa es nuestra condición sin Cristo. Pero Romanos 5:8 nos ve en esa condición y nos dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo. ¿Usted es consciente de ese gran amor que Dios tiene con usted? ¿Usted es consciente de ese gran amor que aún en medio de su condición de pecador, de hijo de desobediencia, de hijo de ira, Dios envió a Jesucristo para que nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados? Y por eso hoy podemos acercarnos con confianza a su trono, podemos acercarnos con realmente toda esa alegría y satisfacción de saber que el Señor no nos rechaza, sino que el Señor nos extiende sus brazos y nos dice, ven, hijo mío, porque has creído en el sacrificio de Jesús. Y de hecho no solo se queda ahí, hermanos. A veces nosotros pensamos en que es cuestión de un día ir a una iglesia y creer en Jesús y ya está. Pero es necesario recordar y saber
que hay promesas que Dios ha dejado en su palabra. Y esas promesas, de las varias que hay, una de las más importantes y la que nos acompañará todos los días hasta cuando Cristo regrese, es Efesios 1, 13, 14, que nos recuerda acerca de que si yo he creído en Dios, he creído en el sacrificio de Cristo, Dios me ha identificado como suyo por medio del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, su palabra enseña que yo soy identificado como su hijo, no porque yo me crea su hijo, sino porque Él me ha dado de su Espíritu Santo para poder ser identificado como suyo. El versículo 13 dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y todo esto lo hizo Dios para que le diéramos gloria y alabanza a Él. Gloria y alabanza a Dios, porque ni usted ni yo entramos a hacer algo en esta situación, sino que Dios en su misericordia nos dio esta promesa de su Espíritu, y quienes han puesto su fe en Él hoy gozan del Espíritu Santo en ellos. Por eso es que ahora que estamos en Cristo nos enfrentamos a una situación muy difícil. Si usted ya está en Cristo, ¿cuánto tiempo lleva en Cristo? 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, recién ayer. El tiempo que usted lleva en Cristo, usted se va a empezar a dar cuenta que la realidad es que en nuestro caminar cristiano aún pecamos. Aún hay situaciones que nos avergüenzan y que pudiésemos decir, ¿por qué me sigue pasando algo como esto si yo ya he puesto mi fe en Cristo? ¿Por qué me sigue pasando esto si ya creo que el Señor murió por mí? Y esto es algo que nosotros como cristianos, como aquellos quienes hemos puesto nuestra fe en Cristo, necesitamos reconocer. No hacernos como los que ya yo puse mi fe en Cristo y ahora sí, todo está perfecto. No, reconozcamos aquella lucha. Y quienes ya tienen algún tiempo en el Evangelio saben que realmente es una lucha. Saben que realmente ocurre una lucha en nuestro interior. Romanos capítulo 7, versículos 22 al 25. Aquí hay un personaje que escribe las siguientes palabras. Quiero que preste atención. Versículo 22 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24 en NTV dice, soy un pobre desgraciado. En Reina Valera dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de esta vida dominado por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Cuando yo leí esto por primera vez, sinceramente yo dije, ¿quién está mencionando estas palabras? ¿Qué hombre tan pecador? O sea, ¿qué vida estará llevando este hombre? ¿Por qué habla de esa manera? Cuando después comencé a investigar quién era el autor de esta carta, veo que era el apóstol Pablo. Y digo, ¿cómo puede ser posible que el apóstol Pablo, quienes conocen un poco más el apóstol Pablo, saben qué clase de siervo de Dios fue? Alguien que fue confrontado por Cristo, llevó el evangelio a muchos lugares, fundó iglesias y perseveraba en la fe. Este mismo hombre de fe se reconoce a sí mismo como un pobre desgraciado en NTV, como un miserable. Pero ¿acaso le está desestimando la obra de Cristo en él? ¿Acaso le está diciendo Dios no me ha ayudado? No. Él está reconociendo su condición. Por eso el título de esta parte es Cuerpo de Muerte. Él está reconociendo que hay una guerra, hay una lucha en él. Y todo cristiano debe recordar eso, debe entender eso. Debe estar consciente que si usted está caminando en Cristo, aún usted se encuentra en un cuerpo de muerte. De hecho, quienes ya se dieron cuenta ven que tengo una herida aquí en el dedo. Hoy en la mañana tuve un pequeño accidente, me corté y después les doy los detalles. Pero cuando me pasó esto dije, ¡ay! Un cuerpo de muerte. O sea, en el sentido de que aún soy débil. No es que me corte y no me pasa nada. No es que no me enfermo. No es que no tengo tentaciones o no tengo debilidades. Claro que las tengo.
aún estando en Cristo. Sí. Por eso el apóstol Pablo dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de esta vida de pecado de muerte? La respuesta está en Jesucristo. Por eso, hermanos queridos, su palabra nos enseña que el ser santos no es una opción. El ser santos es un mandato. Y esto ya se ha hecho énfasis en los 2 domingos anteriores. Ser santo no es una opción. No es yo si quiero voy a tratar de ser santo. No, es un mandato del Dios Altísimo para que usted y yo perseveremos hasta cuando Él regrese. Por eso es que cuando ya vamos a entrar en el tema de la santidad completa, es necesario reconocerme hoy como estoy. Y hoy yo soy un hombre que he puesto mi fe en Cristo, pero a medio de eso reconozco que hay pecado en mí todavía. Reconozco que aún el Señor necesita trabajar en muchas áreas de mi vida. Yo sería hipócrita si dijera, no, yo nunca me enojo. No, yo nunca tengo un mal pensamiento. No, yo nunca he tenido coraje con alguien. O sea, sería hipócrita. Pero aún a los que creemos en Cristo nos pasa. Y es necesario reconocer eso delante del Señor para que Él nos transforme. Amén. Si usted no reconoce eso delante del Señor, ¿cómo el Señor lo va a transformar? Usted necesita decirle, Padre, te necesito. Señor, haz la obra en mí. Continúa haciendo esa obra en mí. Por eso es que en este cuerpo mortal, aunque suene feo decirlo, no podremos agradar a Dios al 100%. Perseveraremos, nos esforzaremos, pero en este cuerpo mortal realmente no podemos hacerlo al 100%. Pero eso no es una excusa para entregarnos al pecado. De hecho, la Escritura dice que si nos entregamos al pecado, con eso como excusa, estamos desestimando la gracia de Dios que ha sido derramada en nosotros. Estamos haciendo a un lado lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Por eso es que los cristianos perseveran aún en medio de sus debilidades. Los cristianos perseveran aún en medio de sus problemas y recuerdan esa promesa maravillosa. ¿Cuál es la promesa que les hablé hace un momento? El Espíritu Santo. Por eso es que el creyente recurre al Espíritu Santo que le ha sido dado, que es Dios mismo. Romanos 8, del 12 al 13, se encarga de recordarnos eso. Y nos dice, Romanos capítulo 8, del 12 al 13, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. No están obligados. Si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la estrategia para poder perseverar hasta cuando Cristo regrese? Confiar en el poder del Espíritu Santo. Pero esto no como una teoría, sino como una práctica día a día. ¿Cómo lo hago? Oro, leo su palabra, me congrego, comparto con hermanos, persevero en compartirle a otros incluso el Evangelio. Comienzo a entender que yo no voy a permanecer firme por mis propias fuerzas, sino que yo necesito que el poder de Dios que está en su Espíritu actúe en mí. ¿Cuántos han reconocido eso? Porque si usted no lo ha reconocido, entonces por eso es que todavía sigue fallando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Porque necesitamos ir delante de Dios para que Él, en medio de su gracia, con su Espíritu Santo, nos fortalezca y nos ayude a hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Hermanos, primer paso, reconocer nuestra lucha, reconocer nuestra condición, que aún siendo creyentes tenemos dificultades en nuestro carácter, en nuestras acciones, sí. Segundo paso, busca la ayuda de Dios en poder reconocer que es el Espíritu que Él ha puesto en ti el que te va a ayudar. Si tú no tienes a Cristo, tú no tienes su Espíritu. Y eso implica que tú por tus propias cuentas tratarás de hacer algo y no te va a funcionar. Pero si tienes al Espíritu de Dios en tu vida, entonces confía en su poder, busca ser lleno de Él para que Él te ayude a hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. No es en sus fuerzas, hermano. Por eso el apóstol Pablo habla de esta manera. En Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y en Romanos 8 dice, por medio del Espíritu debo hacer morir las obras de la carne. Hermanos, este es un cuerpo de muerte. Nuestro cuerpo va a morir, vamos a morir, cada uno de nosotros en algún momento. Sí, pero ¿y qué será de nosotros?
Las Escrituras enseñan qué será de nosotros. Por eso el segundo punto le he llamado cuerpo glorioso, que es lo que quiero mencionar ahora. ¿Hace cuánto usted escucha que Cristo viene? Los que crecieron en la iglesia lo escuchan desde que nacieron, ¿no? Cristo viene, sí, Cristo viene. De hecho, hay iglesias que ni siquiera lo predican incluso. Ya como que se han olvidado de predicar de que Cristo viene. Pero las Escrituras dicen que Cristo viene. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que lo escuchaste? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿20 años? ¿30 años? ¿El domingo pasado? Algunos dicen que esto es mentira. Tantos años que han pasado y Cristo no viene. ¿Cuántos años van? Ya más de 2000 años. Y nada. Quizás nosotros nos muramos y nuestros hijos siguen predicando, Cristo viene. Pero ese es el mandato del Señor. El Señor dice, ya estoy a la puerta, ya estoy ahí. Y nosotros, ¿pero dónde? Y ahí es que decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Ojo con las palabras que están ahí. Donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. ¿Se da cuenta de lo que está escrito aquí? ¿Alguna vez lo ha leído? Dice, esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. A ver, ¿acaso no es nuestro Salvador ahora? Claro que sí, Él me ha librado del pecado. Él es mi Señor, mi Salvador. Pero acá el apóstol Pablo está hablando de una esperanza cuando ya Cristo regrese. Y está apuntando hasta ese momento y dice, cuando ese día llegue, allí se verá a nuestro Salvador en todo su esplendor. Allí vendrá nuestro Salvador y por eso anhelamos que Él regrese. Por eso yo no sé si cuando se le habla de la segunda venida de Cristo a usted, ¿qué causa en su corazón? ¿Causa miedo? ¿Causa temor? ¿Inseguridad? Porque acá el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Filipos, esperamos con mucho anhelo que Él regrese. ¿Alguna vez usted ha anhelado algo? Bueno, en la etapa de embarazadas, que dicen que las mujeres cuando pasan, dicen que les dan esos antojos, esas ganas de comer algo específico, algo especial. Bueno, acá habla de un anhelo de que Él regrese. Es algo que está pendiente, algo que está latente en el corazón y en la mente de la persona. Dice, quiero que venga mi Señor. ¿Pero para qué? Porque quiero ver a mi Salvador. Quiero que Él esté acá con nosotros. ¿Y sabes lo que Él hará? Mira esa promesa del versículo 21. Mira lo que el Señor nos revela allí. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. ¿Usted sabía esa promesa de Dios? Este mismo cuerpo, este cuerpo en el que somos débiles, en el que aún pecamos, el Señor dice que lo va a transformar. Y no me pregunten los detalles de esa transformación porque yo no lo sé. Pero nos dice que va a ser igual al de Él. ¿Usted recuerda cuando Jesucristo resucitó? Las Escrituras dicen que Él resucitó ante sus discípulos y sus discípulos lo vieron. No era un fantasma, no era alguien inmaterial que no lo podían tocar. De hecho, lo tocaron. No tenemos más detalles de cómo será ese cuerpo glorificado, pero lo que sí sabemos es que va a ser como el de Él. Por eso es que Jesucristo, por medio de la resurrección, se convierte en esas primicias para nosotros. Fue el primero en resucitar de esa manera para que nosotros podamos ser resucitados como Él resucitó. Amén. ¿Qué esperanza tiene usted? ¿Qué esperanza tiene usted? Cristo viene. ¿Qué causa eso en su corazón? Pues las Escrituras nos enseñan que Él va a transformar nuestro cuerpo de muerte en un cuerpo glorioso. Y allí es donde veremos esa santidad por completa. Porque imagínese tener un cuerpo glorificado igual al de Cristo. Imagínese eso. Sin mancha, sin contaminación. Totalmente perfecto para el Señor. Allí no solo agradaremos al Señor en mente, sino aún en nuestro cuerpo por completo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, también habla un poco acerca de esto. Y quiero que me acompañen a leer. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. ¿Lo tiene?
¿Lo está leyendo ahí? Versículo 51 dice, permítame revelarles un secreto maravilloso. Presta atención. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. No sé si alguna vez ha leído estas porciones y cómo se ha sentido usted al leerlas. O en esta mañana usted las está escuchando por primera vez. Pero acá el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios les está diciendo esto es un secreto maravilloso. Cristo va a venir. Y si Cristo viene en este momento, nosotros los que estamos aquí obviamente no estamos muertos, estamos vivos. Dicen que seremos transformados. Pero los que ya están muertos en Cristo dicen que serán resucitados para vivir por siempre, para siempre con el Señor. Por eso es necesario comprender que Dios ha prometido darnos un cuerpo glorioso, un cuerpo resucitado, transformado, parecido al de Él. ¿Y por qué estoy topando este tema? Usted puede decir, pero ¿no era hablar de totalmente santo? Sí, es por eso. Porque ese totalmente santo será cuando Jesucristo regrese por segunda vez y nuestros cuerpos sean transformados a su gloriosa imagen y estaremos con Él para siempre. Cuando Cristo regrese seremos totalmente santos, hermanos. ¿Usted tiene esa esperanza o no? Porque quizás usted se ve, de manera sincera, usted se ve y dice, yo trato de perseverar, pero no puedo. Me esfuerzo, pero me sigo enojando, me sigo peleando con mi esposo, con mi esposa, en casa con mi mamá, con mi papá, con mis compañeros de trabajo. O sea, mi carácter parece que no cambia, parece que sigo igual. Pero yo ya he puesto mi fe en Cristo. Y yo le digo, entonces ya se cansó. ¿En serio hasta ahí llegó? ¿O vas a perseverar? ¿O vas a confiar en las promesas de que Él ya ha comenzado una obra en ti y que Él la perfeccionará? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cansar? ¿Te vas a rendir? ¿Te vas a ir al mundo? ¿Te vas a entregar a tus deseos o no? Su palabra enseña que por medio de ese espíritu que Él nos ha dado, pues debemos hacer morir las obras de la carne. Debemos hacer morir aquellas cosas que sabemos que aún están mal en nosotros. ¿Con qué poder lo vamos a hacer, hermano? No es con el poder del pastor, del líder, o con su propia fuerza. Es con el poder del Espíritu Santo. Y si usted no busca ese Espíritu Santo, usted verá las consecuencias. Y la iglesia lo va a recibir también con esas consecuencias. Pero si usted persevera en el Señor, busca de su palabra, busca de su presencia, usted va a ser fortalecido en el Señor. Y la iglesia de Cristo y la iglesia en donde usted se congrega también va a ser fortalecida, porque usted estará buscando de Él. Entonces, nosotros a veces somos número uno para echarle la culpa a otro y no nos miramos, que nosotros somos los que debemos acercarnos al Señor y buscar de su presencia. Por eso, hermanos queridos, Cristo viene. ¿Qué causa en usted? Segunda de Pedro 3, del 9 al 14, Pedro también topa esto. Porque en aquella época, así como ahora, hay personas que dicen, no, Cristo ya no va a venir. Eso es un cuento, eso es una mentira. ¿Cómo vas a decir? Ya mira tantos años que han pasado y no llega Cristo. ¿Cuándo será que viene? ¿En el año 3000? Ya yo no voy a estar para esa época. ¿Qué habrá en aquel momento? ¿Quién nos dominará? Preguntan algunos. La inteligencia artificial, dicen, yo creo que ya habrá pasado eso, habrán otras cosas. Pero no sabemos, hermano. Segunda de Pedro 3, del 9 al 14. Fíjense lo que el apóstol Pablo les responde a los creyentes. Les dice, hermano, presten atención. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos están pensando. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes. ¿Usted ha leído alguna vez eso de manera personal? A ver, no piense en los demás, piense en usted. Dice, no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Es la palabra del Señor. El Señor no está demorando su promesa porque, no tengo nada más que hacer. Todo lo contrario, Él es paciente con usted, paciente conmigo, paciente con aquellas personas que en el mundo siguen haciendo lo malo. Y uno dice, Señor, pero ya envía fuego del cielo, ya consume a esas personas, qué malos que son.
Y el Señor diciendo, yo soy paciente con ellos, por eso aún no llega mi hijo. Yo quiero que se arrepientan. ¿Alguna vez usted ha pensado de estas personas en la posibilidad de que se puedan arrepentir? ¿O usted las condena directamente? Porque ni el Señor lo está haciendo ahorita. Él es paciente. Él es paciente. Y Él le ha dado el privilegio a su iglesia para que comparte el mensaje de salvación. ¿Yo lo estoy haciendo? ¿Usted lo está haciendo? Creo que es una buena pregunta que debemos hacernos. Queridos hermanos, versículo 10. El día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿qué dice? ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios y apresurar hasta que llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en las llamas. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió. Un mundo lleno de justicia. Versículo 14. Por el cual mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. El apóstol Pedro dice, claro que Cristo viene, solo que Él es paciente, está esperando que todos se arrepientan. Y ustedes, iglesia de Cristo, deben esperar con ansias esa venida. Deben estar rogando, Señor, vuelve pronto. No debe de tener miedo su corazón, no debe estar con turbulencias en decir, ay, si viene el Señor, ¿será que me voy o me quedo? Aquel quien ha puesto su fe en Cristo tiene la seguridad en el Señor por medio de su Espíritu Santo que le pertenece. Y no debe haber temor en su corazón, debe haber gozo y alegría al saber que Cristo ya viene. Y que hasta que Cristo regrese, Él demanda de mí una vida santa, una vida perfecta, cumpliendo sus mandamientos. Por eso es que si usted se da cuenta, mire cómo dice el versículo 11. Hay unos signos de admiración. Dice, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? O sea, ¿cómo no hacerlo? O sea, ¿qué otra razón quieres que el Señor está siendo paciente con este mundo? Y que te ha dado a ti la oportunidad de ser sal y luz acá para que los demás puedan ver que sí es posible llevar una vida santa, que sí es posible llevar una vida de obediencia a Dios, pero no en nuestra fuerza, sino en el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué esperamos para confiar en su poder? ¿Qué esperamos para apresurar esa venida en el sentido de estar anhelando, gozoso? Señor, vuelve pronto. Señor, regresa. Nos quejamos de la inseguridad, nos quejamos de los problemas que hay en nuestro país, pero no oramos necesariamente por eso. Solo nos quejamos. Hablo de los que nos quejamos, ¿no? Los que están orando, gloria a Dios, qué bueno. Si no, hablo de que nos quejamos muchas veces. Más nos quejamos que oramos. Y peor aún, solo nos quedamos orando y ni siquiera compartimos el mensaje. Conozco personas que aún a los ladrones les predican. Conozco personas que aún a los ladrones en el Señor se fortalecen y les dicen, voy a hablarle del Señor. ¿Y te robó? Sí, pero le hablé del Señor. Sí, hay personas que les pasa eso. Hay otros que dicen, me quedé en shock a tal punto que ni siquiera pude hablarle. Está bien, todos reaccionamos diferentes. No necesitas ser igual a otro. Pero siempre mantén en tu mente que es necesario compartir el Evangelio. Es necesario tener el anhelo en nuestro corazón de que Cristo ya viene, Cristo ya regresa. Y ¿saben qué, hermanos? Es difícil anhelar eso y mirarnos otra vez a nosotros y ver que aún somos pecadores, que aún es difícil llevar esa vida santa. Pero es más fácil decirle, Señor, reconozco mis pecados, dame de tu Espíritu, fortaléceme en tu Espíritu Santo para llevar una vida que te agrade. Por eso es que una vida santa es igual a vivir en obediencia, hermano. Eso lo dice aquí en el versículo 11. ¿Cómo no llevar una vida santa, una vida en obediencia a Dios? Una vida santa es una vida en obediencia a Dios. Grábese eso en su mente. Por eso quiero terminar con este último punto y es la carrera de la fe. Hermanos, hay una carrera que usted la comienza en el día, en el momento en que usted puso su fe en Cristo Jesús. El Señor en su misericordia le da de su Espíritu para que le ayude y le fortalezca en el proceso hasta cuando Cristo regrese. Efesios 1, 13, 14, que leímos al inicio, nos dice que ese Espíritu es la garantía
de esa herencia que nos dará cuando Él regrese. El Señor nos dice en su palabra que hay una carrera que debemos transitar. Y quiero darles algunos puntos. Primer punto, entrenamiento diario, hermanos. Grábeselo. En esta carrera de la fe, hasta cuando Cristo regrese, tenemos que estar en entrenamiento diario. Y eso es vivir en santidad. ¿Cómo yo puedo tener un entrenamiento diario? Si yo les pregunto, ¿qué hace un atleta o qué hace una persona que va a correr un maratón, que sabe que en un mes va a correr? ¿Qué hace durante ese mes? Entrena, ¿verdad? Se alimenta bien. ¿Qué más hace? Hace ejercicio, me imagino que corre, sale a trotar, trata de hacer algunas series para que le ayuden en su mejor desempeño al momento cuando se realice esa carrera. ¿Sí o no? Si conocemos eso un poco en el ámbito de las carreras, si lo trasladamos al ámbito espiritual, ¿qué debemos hacer entonces hasta cuando Cristo venga? Debemos orar constantemente su palabra, orar delante de su presencia, orar con su palabra también. Si bien es cierto, oramos nosotros con nuestras propias palabras, leamos los salmos, leamos los proverbios, leamos las escrituras y veamos cómo se alaba, cómo se adora al Señor. Obedezca la palabra del Señor y lea lo que dice las escrituras. Si usted hace eso, se está entrenando, ¿sí sabía? Cada día, para vivir en santidad. Aléjese del pecado y de todo lo que le haga tropezar. Su palabra enseña que las tentaciones que enfrentamos no son distintas a las que otros atraviesan. ¿Sabía eso? A veces creemos que lo que nosotros pasamos, solo a nosotros nos pasa. A nadie más le pasa. Nadie me entiende y nadie sabe cómo ayudarme. Pero 1 Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, que no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Hermanos, entrenamiento diario, orar, leer, obedecer, alejarnos del pecado, alejarnos de aquellas cosas que sabemos que entorpecen nuestro camino hacia el Señor, alejarnos incluso de aquellas amistades que corrompen nuestra vida. Ojo, no estoy diciendo que usted se aísle de sus compañeros de trabajo y ni los ve ni los salude. Estoy hablando de aquellas amistades que usted sabe que tiene, que le corrompen, que lo llevan a deshonrar el nombre de Dios. Usted está llamado a predicarles a estas personas, pero pídale sabiduría al Señor para saber en qué momento hacerlo y cómo hacerlo, porque tenemos que predicar. Segundo paso en la carrera de la fe, superar los obstáculos. Alguien que tiene una carrera, ¿qué pasa si ve una piedra en el camino? ¿Usted cree que la va a pisar? Trata de evitarla, ¿no? ¿Sí o no? ¿Usted no la ha pasado? A ver, hay personas que en una carrera hasta por una piedra se tropiezan y se caen. Hay pequeños obstáculos, hay grandes obstáculos. De hecho, cuando uno va manejando incluso en una carretera que uno no conoce, lo más prudente es manejar despacio, porque no sabemos qué se puede atravesar por ahí. Me acuerdo cuando viajaba a la sierra, yo no conocía nada de esas carreteras y yo tenía que ir despacio. Mi tío me decía, puede ser que por ahí te salga una oveja, te salga un venado, alguien, una vaca, tú no sabes. Anda despacio. Cuando ya conozcas la carretera, ya es diferente. Aún así, no te confíes, me dijo. Entonces, dentro de la carrera cristiana hay obstáculos que debemos de superarlos, debemos evitarlos. ¿Cómo lo hacemos? Gálatas 5:16 nos dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. ¿Quién es el que actúa acá? El Espíritu Santo, hermanos. No sé qué tan relevante es para usted el Espíritu Santo, pero es la promesa de Dios para nosotros los creyentes. Si usted ha puesto su fe en Cristo Jesús, es el Espíritu Santo el que lo va a ayudar. Y fíjese cómo acá, en Gálatas 5:16 dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Si utilizamos la ilustración de un chofer que está manejando, deja que el Espíritu Santo conduzca. Tú solo ve de copiloto. Relájate, que Él lleva el control del vehículo. Ten por seguro que te llevará a un buen lugar. Y aun si pasan dificultades, Él sabrá cómo ayudarte. Pero deja que Él guíe tu vida. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No, Espíritu Santo, tú de copiloto y yo voy a dirigir mi vida. Voy a ver cómo le hago. Y después ahí, cuando ya nos empiezan a pasar cosas difíciles, ahí le preguntamos, Señor, ¿y qué hago aquí?
Señor, ¿y cómo le hago? Chuzo, no me responden. Pastor, amigos, líderes, ¿alguien me puede ayudar? Pero desde el inicio se nos llama a poder dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida para no dejarnos llevar de los impulsos pecaminosos. Una vez más, reconozcamos que tenemos ese tipo de luchas. Hay impulsos pecaminosos, hay situaciones que deshonran al Señor que pueden pasar por nuestra mente o incluso las pudiésemos estar haciendo. Y el Señor dice, esa clase de vida no quiero que lleves. Quiero que lleves una vida santa, aún hasta cuando yo regrese. Porque cuando yo regrese te voy a hacer totalmente santo. Te voy a dar un cuerpo glorificado y estarás conmigo para la eternidad. Hermanos, confesemos y abandonemos los pecados. Eso es algo que nos cuesta hacer, aún delante de Dios. A veces, entre comillas, es más fácil decirle a una persona que hemos hecho algo malo que decirle al mismo Dios, porque ni creemos que hemos ofendido a Dios. Ni creemos que estamos ofendiendo a Dios con la vida que estamos llevando. Pero Dios en su misericordia nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué tenemos temor de acercarnos al Señor cuando pecamos? ¿Saben por qué? Porque eso es el pecado. Nos hace culpables, nos avergüenza. Si de manera práctica, cuando yo he reaccionado mal en casa con mi esposa, a veces a mí me da vergüenza acercarme y decirle perdón, reaccioné mal. Y Dios a través de mi esposa me muestra gracia de que no tengo que tener temor y me puedo acercar a ella con confianza. Y ahí le digo, perdón, actué mal, reaccioné de una manera que no es correcta. Más aún delante del Señor, que es el Dios de gracia, que es el Dios de misericordia. ¿Cómo se acerca usted al Señor? ¿Cómo está su corazón cuando se acerca ante Él? ¿Con temor o con alegría al saber que Dios lo recibe con los brazos abiertos? Hermanos, la última, la meta. ¿Sabe que un atleta o un corredor no se vuelve campeón hasta cuándo? Hasta que llega a la meta, ¿verdad? Y antes de eso, hasta que corre, ¿verdad? Porque si solamente se registró, no va a quedar campeón esta persona. Esta persona tiene que correr, tiene que perseverar hasta atravesar la meta. Y cuando atraviesa la meta esta persona, entonces, campeón. Llegó al final. Por eso, Cristo regresa y Él nos va a glorificar. Nosotros debemos de perseverar en esa carrera, perseverar y perseverar y perseverar. Hasta cuando Cristo regrese, habremos cruzado la meta y el Señor, el premio, nos va a transformar. Nos va a hacer nuevos para estar delante de su presencia sin mancha y sin contaminación. Y no quiero que se confundan, hermanos, acerca de que hoy, por su gracia, somos santos delante de Él. Que esto ya se lo vio en el primer mensaje. No quiero que se confundan en eso y que ahorita, entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Tengo que tratar de ganarme esa santidad? No se trata de eso. Se trata de perseverar en la santidad que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús. ¿Me hago entender? En Cristo Jesús yo tengo esa santidad porque es suya. Pero yo, en obediencia cada día, me mantengo en esa santidad hasta cuando Él regrese. Y cuando Él regrese, me transformará, me renovará. Por eso cantábamos la música al final, Él volverá. Y más allá de posturas teológicas que pudiesen tener algunas personas de cómo será esa venida, será antes, será después, más allá de eso, la Escritura enseña que nuestros cuerpos serán transformados, serán gloriosos, semejantes a Él, cuando Él regrese. Cuando Él regrese. Por eso quiero terminar con que es necesario perseverar. ¿Cuál es su motivación para perseverar en la carrera? ¿Cuál es su motivación para seguir en la lucha? Porque hay personas que pueden decir 30 años sirvo a mi Señor y no me voy a separar nunca. Porque hay personas que dicen, no, llevo un año y no me voy a separar nunca de Él. ¿Cuál es su motivación? ¿Las bendiciones? ¿El que no te va nada mal? De hecho, a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que tanto amamos a nuestro Señor. ¿O no le ha pasado eso a usted? Cuando vienen las dificultades, los problemas, ahí se pone a prueba nuestra fe. Ahí se pone a prueba qué tanto amamos al Señor. Qué tanto realmente están esas bases que hemos dicho. No, si yo me sé ya todos los evangelios, toda la Biblia, todos los versículos. He estudiado en seminarios, he estudiado, no, yo ya me sé bastante. Pero cuando viene la prueba, ahí se pone realmente en evidencia qué creemos. ¿Qué decimos tener en nuestro corazón, en nuestra mente? Por eso Filipenses 1:6, el apóstol Pablo con seguridad dice, estoy seguro que Dios, quien comenzó la obra en ustedes,
la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Se sabe usted este versículo? ¿Sabe que este versículo Dios me lo recuerda cada vez que veo aún mis errores? Y digo, Señor, sé que aún falta. Sigue haciendo la obra en mí, Señor. Te necesito, aún más que ayer. De hecho, el caminar cristiano es que a medida que nos acercamos más al Señor, son reveladas aún más esas manchas que no veíamos al principio, que no nos dábamos cuenta. Y vemos que aún hay manchas que el Señor necesita limpiar, transformarnos. Pero solo eso pasa a medida que nos acercamos a Él. Si usted es alguien que se mantiene solo de lejos, entonces usted va a creer que lleva una vida perfecta. Usted va a creer que no hay nada de malo en usted, que todo está tranquilo. Pero no, hermanos. Filipenses 1:6 dice, Dios que comenzó esa obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada. Usted tiene esperanza, hermanos. ¿En qué está puesta su esperanza? La obra de Cristo ha comenzado en usted, se ha puesto su fe en Él y Él mismo la va a terminar. Entonces, cuando usted vea que aún tiene actitudes que no son correctas, cuando usted vea que aún hay acciones que no son correctas, pida la ayuda al Señor, fortalézcase en el Espíritu Santo y deje que Él continúe la obra en usted. Ríndase, no lo haga en su fuerza, ríndase. Solo Él le puede ayudar. Se lo digo de verdad, no hay otra manera, no hay otra forma. No es que se aprenda toda la Biblia en memoria, no. Eso podrá ayudarle en el conocimiento, pero solo el poder del Espíritu Santo le ayudará en esta lucha, a perseverar hasta cuando Cristo regrese. Y termino con este versículo. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 22 al 24. Mensaje clarito. ¿Cómo lo tiene usted en su Biblia? Versículo 22. Aléjense de toda clase de mal. No dice lucha con ese mal. Ponte a pelear con ese mal. ¿El mensaje cuál es aquí? Aléjate. Aléjate de toda clase de mal. Ahora dice el versículo 23, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, su alma y su cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama es fiel. ¿Sabe que otra de las motivaciones maravillosas es saber que Dios es fiel? Y que si Dios ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Entonces Él ha prometido terminar la obra en usted que la empezó, entonces confíe en sus promesas y no se rinda. Persevera hasta el final, siga confiando en Él. Él es fiel para cumplir sus promesas, Él es veraz. Por eso, ¿qué dificultades estás pasando? ¿Qué problemas estás teniendo? Deja que el Señor obre en ti. Y ahora, que ese Dios de paz te haga santo en todos los aspectos. ¿Cuáles son esas áreas que aún no le has entregado al Señor? ¿Cuáles son esas áreas que aún tú dices, esto me cuesta entregar? Esa área que tú dices, esto nadie lo sabe, solo lo sabe Dios, pero no quiero entregar esto, porque si no, ¿qué voy a hacer? Creo que hoy es el día, hermanos, para entender que hay algo mejor. Llegará ese día glorioso en el que Cristo venga y nuestros cuerpos serán transformados. Nuestra mente, todo nuestro ser estará concentrado solo en Él, porque Él es digno de toda alabanza y de toda oración. Queridos, aléjense de toda clase de mal. Aléjense de toda clase de mal. Termino con eso. Aléjense de toda clase de mal, porque el Señor vuelve pronto. Amén. Amén. Gracias te damos, Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Tú conoces cómo está nuestro corazón, Señor. Tú sabes lo que hay en él. Sabes, Señor, qué tan profunda ha llegado esta palabra a nuestro ser o simplemente la hemos escuchado y la hemos desestimado. Señor, tú conoces todo nuestro ser y sabes qué tan atentos estuvimos a tu voz. Padre, yo te ruego que tu palabra, Señor, obre en el corazón de cada una de las personas que han escuchado este mensaje, para que puedan tener la fe, la esperanza, la confianza de que tú cumples tus promesas, Señor, que tú, si lo has prometido, lo cumplirás, que no hay nadie como tú. Padre, gracias porque a ti te ha placido darnos de tu Espíritu Santo para no estar solos, para ser fortalecidos con poder, Señor, y perseverar hasta el final. Gracias por tu promesa de un cuerpo glorificado, porque sabemos
que aún en esta tierra, Señor, en este cuerpo, no podemos por completo, Señor, vivir en santidad, pero aún así perseveraremos. Aún así nos llama, Señor, a fortalecernos en ti para poder llegar a esa meta gloriosa, que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias te doy por mis hermanos, por mis amigos acá presentes. Te pido que hables, Señor, a su mente y a su corazón, que les des la fortaleza para dejar aquellas cosas que saben que están mal, para que dejen de actuar de esa manera, Señor, que están deshonrando a tu nombre. Padre, no permitas que el temor, la inseguridad en su mente y en su corazón, la incredulidad, Señor, los domine, sino que ellos puedan mirarte, Señor, por completo y vean lo glorioso que eres tú. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Oramos y confiamos en la obra que tú harás en nosotros. Amén y amén.